Rod Stewart, una de las voces más icónicas en la historia del rock. Con más de 250 millones de discos vendidos, éxitos como Maggie May y Sailing en la cima de las listas, y una carrera que ha abarcado más de 6 décadas, se convirtió en una superestrella global. Pero detrás de la fama, los trajes llamativos y esa voz inolvidable, se esconde una realidad mucho más oscura. Desde una infancia difícil y el agotamiento profesional, hasta luchas contra las adicciones, relaciones dolorosas y arrepentimientos como padre, el camino de Rod ha estado lejos de ser fácil. Ahora, con más de 80 años, enfrenta la silenciosa tristeza de una vida llena de triunfos, pero también de profundas heridas personales, sueños de fútbol y fracasos escolares. En 1945, entre el estruendo de los bombardeos aéreos y el pan racionado, Roderick David Stewart vino al mundo en el número 507 de Archway Road, Highgate. Nació en casa, el menor de 5 hermanos, y llegó 8 años después del siguiente en edad. Una brecha que dejó una larga y silenciosa sombra sobre su infancia. Su padre, Robert Joseph Stewart, un maestro constructor escocés que había cambiado las herramientas y andamios de Leith por una tienda de periódicos en Londres, y su madre, Elsie Rebecca Gilbert, originaria de Upper Holloway, no eran ajenos a la adversidad. Habían soportado la Gran Depresión, el Blitz y las exigencias incesantes de la reconstrucción tras la guerra. Sin embargo, bajo la fachada modesta de su estrecho piso, el joven Rod percibía una melancolía no dicha. Aunque el hogar rebosaba de risas y calidez, también había un silencio persistente, un vacío que Rod solo reconocería años después, cuando la fama no logró curar los fantasmas de sus primeros días. Como el Benjamín de la familia, Rod fue mimado con lujos que sus hermanos mayores solo podían imaginar. Juguetes, dulces y atención exclusiva llegaban sin cesar. Pero ese privilegio resultó ser un escudo frágil frente a la soledad de tener hermanos que ya habían crecido y se habían ido. Mientras sus hermanos hacían sus vidas, Rod pasaba horas vagando por las habitaciones silenciosas, inventando aventuras con sus trenes de juguete o sumergido en historietas. La campanilla sobre la puerta de la tienda traía el bullicio del vecindario a su pequeño santuario, pero no lograba llenar el vacío que dejaban los compañeros de juego ausentes. Me malcriaron muchísimo, recordaría más tarde, pero estuve más solo de lo que creía. En el silencio de las tardes, sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros, como si cada uno de sus movimientos fuera observado desde la oscuridad detrás de las cortinas cerradas. La escuela no ofrecía refugio alguno. En la primaria de Highgate, su expediente era mediocre. Falló el examen de acceso a la secundaria y fue enviado a la William Grimshaw Secondary Modern, donde los libros de texto chocaban con su espíritu inquieto. En cambio, halló consuelo en el campo de juego, donde combinaba su atletismo natural con una agresividad casi temeraria. Bajo la atenta mirada de su padre, quien había sido jugador y entrenador aficionado, Rod se convirtió en capitán del equipo escolar e incluso representó a Middlesex Schoolboys como defensa central. El rojo y blanco del Arsenal se convirtió en su estandarte y el rugido de las multitudes imaginarias en su himno. Pero cada victoria tenía un sabor amargo, un recordatorio de que estaba viviendo el sueño de otro. Papá de verdad pensaba que yo tenía lo necesario, admitió, pero yo estaba persiguiendo a un fantasma. La brecha entre la promesa del fútbol y la realidad de los estudios se agrandaba, dejando a Rod a la deriva en la encrucijada entre la ambición infantil y la vida real. Primeros encuentros con la música y la rebeldía. Por las noches, la familia se reunía alrededor de un gramófono de cuerda, cantando a todo pulmón los éxitos de Al Jolson.
Jolson lo era todo para mí, confesaría Stewart años después, con los ojos brillando de nostalgia. Devoraba sus películas, coleccionaba sus discos y trataba de imitar esa presencia escénica exuberante que parecía dominar cualquier sala. Entonces, llegó una revelación. The Girl Can't Help It, de Little Richard, irrumpió en las ondas radiales en 1956, y un joven Rod sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Semanas más tarde, quedó hipnotizado al ver a Bill Haley and His Comets en vivo, con sus guitarras y tambores encendiendo un hambre que apenas podía nombrar. En enero de 1959, su padre, apoyándolo a regañadientes, le compró una guitarra. La primera melodía que logró sacar de sus cuerdas fue el lamento folk It Takes a Worried Man to Sing a Worried Song, una profecía muy adecuada para los problemas que vendrían. A los 15 años, Rod dejó la escuela para trabajar como impresor de serigrafía, un oficio monótono que le manchaba las manos y le consumía el alma. Su padre, aún aferrado al sueño de un legado deportivo, organizó unas pruebas con el Brentford Football Club en el verano de 1960. Rod se ató los botines con la esperanza temblorosa, solo para descubrir que el club no necesitaba sus talentos. No me volvieron a llamar, escribiría después con la voz teñida de pesar. Frente a la elección entre campos embarrados y clubes llenos de humo, sacó una conclusión brutal. Bueno, la vida de músico es mucho más fácil, y además puedo emborracharme y hacer música. Eso no lo puedo hacer si juego al fútbol. Me decidí por la música. En realidad, solo sé hacer dos cosas: jugar al fútbol y cantar. Fue un momento de liberación, y también de tragedia, para un chico que había creído en demasiados sueños. Con el fútbol en el pasado, Rod se lanzó de lleno a los márgenes bohemios de Londres de principios de los años 60. Respondió al llamado de las leyendas del folk, Ewan MacColl, Woody Guthrie, Ramblin' Jack Elliott, y hasta tocó en la calle con Wes Jones en Leicester Square, Brighton y París. Adoptó la política beatnik, marchando por el desarme nuclear desde Aldermaston hasta Trafalgar Square, y fue arrestado 3 veces por participar en sentadas. Me arrestaron por lo que creía, diría, con un brillo desafiante en la mirada. Expulsado de España por vagabundeo en 1963, vagó por Europa con poco más que una armónica y una maleta maltratada. En octubre de 1963, Rod cambió las melodías folk por el pulso crudo del rhythm and blues, uniéndose a The Dimensions como armonicista y cantante ocasional. Noche tras noche en el estudio 51, observaba el porte de Mick Jagger y aprendía a proyectar una voz cargada de emoción. Cuando Jimmy Powell contrató al grupo para formar Jimmy Powell and the Five Dimensions, la armónica de Rod se entrelazaba en los temas del lado B, aunque nunca recibió crédito oficial. Vivía en casa, trabajaba en la tienda de marcos de su hermano durante el día, y por las noches se empapaba de la energía eléctrica del underground londinense. Pero surgieron tensiones sobre la dirección musical, y su paso por la banda terminó abruptamente. A pesar de los tropiezos, ya había saboreado lo que era actuar profesionalmente y sintió un destello de posibilidad, una esperanza frágil entre las sombras del rechazo. En enero de 1964, el destino intervino cuando Long John Baldry lo escuchó tocar Smokestack Lightning en la estación de Twickenham y le ofreció un lugar en su banda, The Hoochie Coochie Men. A los 19 años, Rod renunció a su trabajo diario, adoptó el apodo de Rod the Mod, se peinó el cabello con agua azucarada para lograr un efecto puntiagudo y subió al escenario del Marquee Club. Su debut discográfico llegó ese mismo junio en el lado B de un sencillo, y en agosto ya había firmado un contrato como solista con Decca Records. Pero el éxito no llegó de inmediato.
Sencillos como Good Morning Little Schoolgirl y The Day Will Come fracasaron, y los críticos lo tacharon de imitador. No sonaba como nadie en particular, confesó, pero sabía que sonaba un poco como Sam Cooke, así que empecé a escucharlo. Para 1966, después de un breve paso por Shotgun Express junto a Mick Fleetwood y Peter Green, seguía buscando su propia voz, atormentado por la sensación de que solo estaba repitiendo canciones ajenas. Fue el crisol del que Rod Stewart acabaría emergiendo, pero la forja aún estaba lejos de terminar, cuando el miedo forjó la voz. En los clubes humeantes de Londres en 1967, un Rod Stewart de rostro juvenil se paraba detrás de los amplificadores, con la voz temblorosa de miedo y determinación. Después de pasar su juventud persiguiendo fugaces conciertos de folk y skiffle, ahora se enfrentaba a un crisol que forjaría su voz áspera y su temple férreo. Invitado por Long John Baldry a unirse a los Hoochie Coochie Men, Stewart pronto llamó la atención del guitarrista Jeff Beck, quien lo reclutó para el Jeff Beck Group. Sin embargo, entre los intensos riffs y las baladas teñidas de blues, Stewart se vio atrapado en un torbellino de egos y tensiones con la dirección. Más tarde admitió: no podía soportar toda la bronca y la falta de camaradería que se desarrolló. En los 2 años y medio que estuve con Beck, nunca lo miré a los ojos. Siempre miraba su camisa o algo así. El debut del grupo en 1968, Truth, logró entrar en las listas estadounidenses, pero en el Reino Unido fue recibido con frialdad. Durante las giras por Estados Unidos, en lugares como el Fillmore East, Stewart luchaba contra un pánico escénico paralizante, escondiéndose detrás de los amplificadores, hasta que un trago de brandy lo obligaba a salir. A pesar de las ovaciones, el ambiente tras bastidores era gélido, y en julio de 1969, Stewart se alejó del grupo, con la ambición herida pero intacta. Sin apenas tiempo para respirar, Stewart se unió a su viejo amigo Ronnie Wood en una nueva banda que acabaría siendo Faces. La energía desordenada de sus conciertos enmascaraba las fisuras internas. Aunque Faces se ganó una reputación por sus actuaciones desinhibidas y alocadas, las aspiraciones solistas de Stewart comenzaron a proyectar una larga sombra. Se debatía entre la camaradería y el instinto de autopreservación, mientras observaba cómo sus compañeros de banda veían con recelo su ascenso. Más tarde reflexionó: seguía sintiendo que estaba haciendo música de otros. Creo que uno solo empieza a encontrarse a sí mismo cuando escribe su propio material. Los primeros discos de Faces llevaban el lamento apasionado de Stewart, pero las tensiones en el estudio por la elección de canciones y tonalidades, especialmente durante la grabación de Ooh La La, lo dejaron a la deriva. La gota que colmó el vaso llegó cuando las sesiones se alargaron y Stewart dejó de responder llamadas. Sentía que estaba luchando contra fantasmas en esa sala, dijo. A fines de 1975, Faces se disolvió, dejando a Stewart con amistades rotas y el sabor vacío del éxito en solitario. La carrera en solitario de Stewart, que había comenzado discretamente con An Old Raincoat Won't Ever Let You Down en 1969, estalló en 1971 con Every Picture Tells a Story. El tema estrella, Maggie May, unió líneas melancólicas de mandolina con su lamento áspero. De la noche a la mañana, se encontró en la cima de las listas a ambos lados del Atlántico, una hazaña sin precedentes. Sin embargo, mientras las multitudes coreaban su nombre, Stewart sentía una pérdida subyacente. Recordaba noches solo en habitaciones de hotel, donde los aplausos eran reemplazados por un silencio que retumbaba. Pensé que había conquistado el mundo, pero perdí algo más importante, a mí mismo.
Sus siguientes álbumes, Never a Dull Moment y Smiler, siguieron escalando, pero cada éxito abría grietas más profundas entre la adoración pública y el vacío personal. A mediados de los 70, Stewart se trasladó a Los Ángeles y Atlantic Crossing marcó un giro hacia una producción más pulida con músicos de sesión estadounidenses. El sencillo Sailing se convirtió en un himno en el Reino Unido, pero su melodía serena escondía el caos de su vida personal, relaciones rotas, giras agotadoras y el peso de las expectativas. En 1976, Tonight's the Night dominó las emisoras durante 8 semanas, una confesión ardiente que dejó a Stewart perseguido por el hedonismo que celebraba. Más tarde confesó: perseguía fantasmas en cada cama en la que me acostaba, tratando de llenar un vacío que la música por sí sola no podía alcanzar. En 1978, con el ritmo disco de "Do Ya Think I'm Sexy", Stewart se enfrentó al desprecio de los críticos que lo acusaban de haberse vendido. Defendió el enfoque narrativo de la canción, pero el golpe le dolió. Un recordatorio de que reinventarse a menudo cuesta integridad. Con la llegada de MTV, que proyectaba nuevas estrellas en luces de neón, Stewart tuvo que navegar aguas desconocidas. Tonight I'm Yours y Body Wishes coquetearon con sintetizadores y el New Wave, y sus videos de actitud provocadora se repetían en televisión. Acumuló éxitos como Young Turks y Baby Jane, pero se sentía cada vez más desconectado del hombre que veía en el espejo. El fin de los boicots contra el apartheid, algo que luego lamentaría, añadió una carga moral a su fama. En entrevistas admitía: estaba atrapado en el glamour y no vi la sombra que proyectaba. A finales de los 80, Stewart anhelaba autenticidad. Su reencuentro con Jeff Beck en People Get Ready fue un breve respiro, pero fue su álbum de 1988, Out of Order, dirigido por Bernard Edwards y Andy Taylor, el que reavivó su chispa creativa. Canciones como Forever Young y Lost in You mostraban a un hombre enfrentándose al paso implacable del tiempo. En 1993, Stewart desnudó su música para un especial de MTV Unplugged. Bajo la luz implacable del estudio, interpretó versiones desnudas de sus clásicos, con una voz curtida, cargada de arrepentimiento y resistencia. Cuando cantó Have I Told You Lately de Van Morrison, no fue solo una versión, fue una confesión. El álbum resultante, Unplugged and Seated, le valió su primer Grammy y le recordó al mundo el poder de la vulnerabilidad. Me di cuenta de que no hace falta esconderse tras el volumen, dijo. Solo hay que decir la verdad. Al entrar en el nuevo milenio, Stewart se embarcó en un giro inesperado: interpretar los clásicos del Great American Songbook. Álbumes como It Had to Be You y As Time Goes By vendieron millones, sorprendiendo tanto a críticos como a escépticos. Pero para Stewart, cada canción era un encuentro con los fantasmas del pasado. Al cantar a Cole Porter y Gershwin, se enfrentaba al espectro de la juventud perdida y las decisiones tomadas. Cada letra me recordaba un camino que no tomé, reflexionaba. El éxito comercial del proyecto enmascaraba un viaje más profundo, el de un rockero envejecido enfrentando la mortalidad, el legado y la redención encontrada en la canción. A lo largo de 6 décadas, Rod Stewart ha atravesado triunfos y tragedias, desde la camaradería y traición en sus primeras bandas hasta la gloria vacía del estrellato en solitario. Su carrera se lee como un cuento picaresco, una odisea por arenas brillantes y pasillos desolados de hotel, donde cada victoria proyectaba una sombra más larga. El propio Stewart ha dicho: siempre he cantado tanto las cicatrices como las canciones. Hoy, mientras recorre estadios y revisita sus archivos,
Lleva esas cicatrices con un orgullo reticente. Un camino poco convencional para preservar su voz. Mucho antes de los estadios llenos y los discos de oro, Rod Stewart ya había coqueteado con la cultura de las drogas que giraba en torno a los clubes londinenses. Como muchos músicos jóvenes de los años 60, su primer contacto fue con pequeñas dosis de anfetaminas y marihuana, rápidos impulsos para mantenerse despierto en las actuaciones nocturnas. Pero aquellos primeros experimentos parecían insignificantes comparados con lo que vendría después. Nunca fui un adicto, insistiría años más tarde. Solo era un consumidor social. Sin embargo, la línea entre lo social y la dependencia empezó a difuminarse a medida que aumentaban las exigencias. A finales de los años 70, la cocaína se había convertido en la droga preferida dentro del círculo del rock. Su compañero de banda, Ron Wood, llegó a perforarse el tabique nasal. Preocupado, Stewart buscó una manera de proteger su bien más preciado, su voz. No podía arriesgarme a tener cicatrices en la nariz, explicó. Sin embargo, la presión por estar al nivel de sus colegas y por mitigar el estrés constante de las giras resultó difícil de resistir. Decidido a evitar daños en su instrumento vocal, ideó junto a unos amigos un método poco convencional. Compraban cápsulas de medicina para el resfriado en la farmacia, las vaciaban y luego las rellenaban con una pizca de cocaína. Después, se introducían las cápsulas por vía anal. El cuerpo humano es una cosa maravillosa, escribió. Las cápsulas se disolvían sin problema en el organismo. Esta estrategia evitaba daños en las vías nasales, pero traía nuevos riesgos: tasas de absorción desconocidas, infecciones y el desgaste físico por el uso repetido. A pesar de este método extremo, Stewart siempre sostuvo que nunca cayó en la adicción. Nunca afectó a mi familia, ni a mis relaciones, ni nada, insistía. En el escenario, seguía cantando con su característico tono áspero, asegurando que aquellas cápsulas de cocaína incluso ayudaban a mantener ese filo en su voz. Fuera del escenario, lo veía como una solución práctica: evitar dañar su nariz, seguir cantando y seguir disfrutando de la fiesta. Pero cada dosis social profundizaba su dependencia, atando su creatividad al alivio químico. En pleno auge de su éxito en Hollywood, la cocaína y los poppers se volvieron constantes en su vida social. En fiestas llenas de celebridades, inhalaba un poco de nitrato de amilo para intensificar las sensaciones, bromeando que no era lo más inteligente para el sistema cardiovascular, pero no nos importaban los riesgos. Entre esnifadas rápidas de polvo en la mano y cápsulas por abajo, perseguía un subidón que difuminaba las fronteras entre la actuación y el escape. A medida que avanzaban los años 80, las consecuencias empezaron a ser evidentes. Veía cómo sus colegas luchaban, algunos destruidos por la adicción, otros por problemas de salud. Aunque él nunca ingresó en rehabilitación, el desgaste se reflejaba en noches sin dormir y momentos de vulnerabilidad. En entrevistas más íntimas, admitió que el uso de drogas lo había dejado más vacío de lo que jamás imaginé, un contraste revelador con la osadía de sus canciones. Para los años 90, ya había dejado atrás los excesos. La sesión de MTV Unplugged en 1993 marcó un punto de inflexión. Sin trucos de estudio, sin muletas químicas, solo voz y guitarra. Me di cuenta de que no tienes que esconderte detrás del volumen, ni de las drogas, solo tienes que decir la verdad, reflexionó. Aunque nunca renunció a los métodos que en su momento le parecieron necesarios, también reconoció su precio. En sus memorias expone con claridad hasta dónde llegó para preservar su voz, y el costo personal que pagó en el proceso. Una vida de amor y lecciones. El recorrido amoroso de Rod Stewart
ha sido tan variado y turbulento como su odisea musical, marcado por pasiones juveniles, matrimonios de alto perfil y una estabilidad ganada con esfuerzo. A los 17 años, conoció a la estudiante de arte Susanna Buffet en un club nocturno de Londres. Unidos por el idealismo juvenil, marchaban juntos en protestas antinucleares, vestidos igual, sombreros de cazador y botas de tacón alto, recordó Susanna. Su vínculo se intensificó rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que Susanna descubriera que estaba embarazada. Presionados por la familia de ella, la pareja accedió a dar en adopción a su hija, Sarah Streeter. No lo culpo por cómo se comportó en los años 60. Era joven, imprudente y tenía grandes sueños como todos nosotros, declaró Susanna a la prensa tiempo después. Pero también admitió, lo culpo por lo que nos ha pasado a Sarah y a mí. Por su parte, él ha dicho poco sobre esa etapa, más allá de reconocer el dolor que causó y la distancia que generó entre ellos. A mediados de los años 60, tras dejar la escuela y perseguir oportunidades con bandas pequeñas, se cruzó con la modelo Jenny Rylance. Su relación de 2 años le ofreció un atisbo del glamour más allá de su origen obrero, aunque le faltaba chispa para perdurar. En 1969, se encontraba en un crucero por el Mediterráneo cuando conoció a Dee Harrington. Dee lo recordaba como tímido al principio, pero la química entre ellos fue inmediata. Durante una noche tranquila en su camarote, él la sorprendió soltando de pronto, ¿quieres casarte conmigo? En una época en la que los matrimonios entre jóvenes rockeros eran raros, la propuesta resultaba romántica pero fuera de lugar. Estuvieron juntos 4 años, pero los celos comenzaron a colarse. Él temía una infidelidad, y la relación se deshizo silenciosamente mientras empezaba a mirar hacia otro lado. A mediados de los 70, llegó una relación muy mediática con la actriz Britt Ekland, famosa por su papel en una película de James Bond. Su romance de 2 años fue intenso. Él se inspiró en ella para escribir Tonight's the Night. Y ella confesó después, estábamos locamente enamorados, absolutamente obsesionados el uno con el otro. Pero su infidelidad proyectó una sombra larga. Britt terminó la relación y señaló, nunca pidió perdón, jamás. La ruptura fue lo bastante amarga como para que ella dijera una vez que incluso él la hacía pagar alquiler mientras vivía bajo su techo. La intensidad de su vínculo y su colapso lo dejó receloso del poder del amor para herir. En 1979, se casó con la modelo Alana Hamilton, quien había dejado al actor George Hamilton por él. Ese mismo año nació su hija Kimberly, y 2 años después llegó su hijo Sean. Cuando le dije a mi padre que me iba a casar, me dijo, «Eres demasiado joven», recordó Rod. Y tenía razón. Todavía me quedaba mucha vida por vivir, muchas fiestas, mucho alcohol y mucho sexo. Su casa en Beverly Hills se convirtió en un ir y venir constante de celebridades de Hollywood, Barbra Streisand, Dustin Hoffman, Joan Collins, pero detrás del brillo se escondía una tensión creciente. Él añoraba los partidos de fútbol de los domingos y las sesiones de pub con sus viejos amigos. Ella deseaba una vida más tranquila. Alana buscó equilibrio en prácticas de la nueva era, mediums, velas de los deseos, incluso rituales en saunas, mientras él observaba todo con desconcierto. Una noche, tras un concierto, ella se negó a subir al autobús de fiesta de Rod y saltó a la noche de Los Ángeles. La policía la encontró más tarde temblando en una cabina telefónica. Para 1987 ya vivían separados. Él en el cuarto de un compañero de banda, llevando y trayendo a los niños entre casas, y su divorcio se concretó. Le compró a Alana una casa nueva y recuperó la suya. Pero el costo en confianza rota
y familia fragmentada perduró. Antes de que su matrimonio con Alana se disolviera oficialmente, inició una relación con la modelo Kelly Emberg. Compartieron una hija, Ruby, nacida en 1987, y estuvieron juntos 7 años. Su relación más larga desde Susana. Kelly lo describió como el hombre más maravilloso en muchos sentidos, pero también admitió: es muy difícil amar a alguien y saber que no es la persona adecuada para ti. Él la trató terriblemente, confesó después, reconociendo que su patrón de infidelidad había regresado. A los 30, Kelly se dio cuenta de que el matrimonio nunca llegaría. Terminó la relación en 1990. Aunque la ruptura fue dolorosa, con el tiempo reconstruyeron una amistad, y Ruby siguió los pasos creativos de sus padres, dedicándose al modelaje y la música. En 1990, conoció a la modelo neozelandesa Rachel Hunter en un club nocturno de Los Ángeles. A pesar de los 24 años de diferencia, su conexión fue eléctrica. Le propuso matrimonio 3 semanas después, y se casaron en cuestión de meses. Su hija Renée nació en 1992 y su hijo Liam en 1994. Sentía frío todo el tiempo, me tiraba en el sofá durante el día con una manta encima y una bolsa de agua caliente en el pecho. Recordó sobre su ruptura en 1999. Ahí entendí por qué le dicen corazón roto, lo sientes en el corazón. Rachel se fue, diciendo que se había perdido a sí misma en el mundo de él y necesitaba encontrar su propia identidad. Admitió que llevaría a la tumba el dolor que le causé a Rod, reconociendo cuán profunda fue la herida. El divorcio se finalizó en 2006, pero las cicatrices quedaron en ambos. Después de Rachel conoció a Penny Lancaster cuando ella se unió a su banda como modelo de apoyo. Comenzaron a salir cuando él aún estaba legalmente casado, y en 2007 se casaron en Londres. Tienen 2 hijos, Alastair, nacido en 2005, y Aiden, nacido en 2011. Alastair ya ha incursionado en el modelaje, siguiendo los pasos de su madre, mientras que Aiden comparte la pasión de su padre por el fútbol. Reflexionando sobre su relación, él dijo: todas las noches nos damos un beso y un abrazo, y eso no siempre lleva al sexo, pero sigue siendo precioso. Penny, quien es también agente especial de policía, equilibra la vida pública con la crianza de sus hijos, y él le atribuye haber traído calma a su vida. Su relación, que ya supera los 14 años, es su matrimonio más largo y feliz. A lo largo de más de 6 décadas, su recorrido amoroso ha sido un mosaico de pasión, errores y redención. Tuvo 8 hijos con 5 mujeres, y cada relación le enseñó algo nuevo sobre el compromiso y el arrepentimiento. Desde el desamor adolescente por el embarazo de Susana hasta la propuesta relámpago a Rachel. Desde los excesos brillantes con Alana hasta la compañía estable con Penny, su vida amorosa parece un mapa de crecimiento personal. Ha dicho: no he tratado mal a las mujeres, pero no me enorgullece la forma en que he terminado relaciones. La vida de Rod Stewart no ha sido fácil. Desde una infancia modesta en el norte de Londres hasta las alturas vertiginosas de la fama mundial, su camino ha estado lleno de presión, sacrificios y luchas. El peso de una carrera exigente nunca lo soltó del todo. Y tras bambalinas, Rod enfrentó adicciones, rupturas públicas y la pérdida de seres queridos. Lo dio todo por la música, pero eso tuvo un precio. Relaciones fallidas, cicatrices emocionales y momentos de soledad lo han acompañado a lo largo de los años. Incluso hoy, al superar los 80, ese pasado aún se percibe en su mirada y en su voz. ¿Crees que Rod Stewart finalmente ha encontrado la paz después de todo lo que ha vivido? ¿O todavía carga con el peso de su pasado? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.
Y si esta historia te conmovió, no olvides dar like, compartir y suscribirte para más inmersiones en las vidas detrás de la fama.